La naturaleza y el poder de la mente. En esta sección del canal Itenca, presentamos a los grandes maestros y autores clásicos, de la creatividad, de la filosofía, de la espiritualidad, del nuevo pensamiento positivo, de la riqueza y la libertad financiera. Si te gusta este tipo de contenido, te animamos a suscribirte a nuestro canal. Todas las semanas compartimos nuevo contenido para ti. La mente es el árbitro de la vida. Es la que crea y moldea las situaciones y la receptora de sus propios resultados. La mente tiene el poder tanto de crear la ilusión como de percibir la realidad, es la que teje de una manera infalible nuestro destino. El pensamiento es el hilo, los actos buenos y malos son, la urdimbre y la trama, o la base, y el carácter es el material que se teje en el telar de la vida. La mente es la diseñadora de sus propios atuendos. El individuo, como ser mental, posee todos los poderes de la mente y está dotado de una ilimitada capacidad de elección. Aprende a través de la experiencia y puede acelerar o retrasar su aprendizaje. No está atado arbitrariamente a nada, pero él mismo ha creado los lazos que lo atan a muchas cosas, al haberse atado él mismo podrá, cuando así lo elija, liberarse de ellos. Según sea su elección, puede convertirse en un ser salvaje o racional, ignorante o noble, tonto o sabio. Puede formar hábitos a través de la práctica recurrente y puede, a través de un renovado esfuerzo, romper con estos hábitos. Puede rodearse de ilusiones hasta perder por completo la verdad y puede destruir cada una de estas ilusiones hasta recuperar por completo la verdad. Sus posibilidades son interminables, su libertad, absoluta. Es la naturaleza de la mente la que crea sus propias condiciones y la que elige los lugares donde decide morar. Tiene el poder para alterar cualquier condición, para abandonar cualquier situación. Lo hace continuamente a través de elecciones repetidas y de una experiencia exhaustiva, mientras va acumulando conocimientos en cada una de las situaciones de la vida. Los procesos interiores del pensamiento conforman la suma del carácter y de la vida del ser humano, y éste puede modificarlos y alterarlos con voluntad y esfuerzo. Las ataduras que imponen los hábitos, la impotencia y el pecado, son creadas por él mismo y únicamente él mismo podrá desatarlas. Solo existen en su mente, nunca en la realidad, aunque están relacionadas de una manera directa con las cosas externas. Todo lo que está en el exterior se amolda y surge desde nuestro interior, y nunca sucede de manera contraria. La tentación no surge de objetivos del exterior, sino del deseo que la mente tiene para llevar a cabo estos objetivos. Tampoco la pena ni el sufrimiento pertenecen por naturaleza a los sucesos externos de la vida, sino a la actitud indisciplinada de la mente hacia esas cosas y hacia esos acontecimientos. La mente que está disciplinada conforme a un modelo de pureza y que se ha fortalecido gracias a la sabiduría evita todos esos apetitos y deseos que se encuentran inseparablemente ligados con la aflicción. De esta forma, llega a la iluminación y a la paz. Considerar que son los demás los que actúan con maldad y echar a las condiciones externas la culpa de ser la fuente de todo mal aumenta, y nunca disminuye, el sufrimiento y los disturbios que ocurren en el mundo. Lo externo no es más que la sombra y la consecuencia de lo interior. Cuando el corazón está lleno de pureza, todas las cosas externas son puras. Toda la vida y su movimiento se dan de dentro hacia afuera, toda la decadencia y la muerte se presentan de fuera hacia dentro. Esta es la ley universal. Toda la evolución proviene del interior. Todo ajuste debe tener lugar en el interior. El que deja de luchar contra los demás y emplea sus poderes en la transformación, regeneración y desarrollo de su propia mente conserva sus energías y se protege a sí mismo. Y cuando logra armonizar su propia mente es capaz, por medio de la consideración y la caridad, de conducir a los demás a un estado lleno de bendiciones. El camino de la iluminación y la paz no se encuentra asumiendo autoridad y control sobre otras mentes,
sino ejerciendo una autoridad legítima sobre nuestra propia mente y llevándonos a nosotros mismos a recorrer caminos de inquebrantable y noble virtud. La vida de un hombre se gesta en su mente y en su corazón. Él conforma esa mente con sus propios pensamientos y acciones. Tiene la capacidad de elegir volver a adaptar esa mente usando el poder del pensamiento. En este sentido, puede transformar su vida. Veamos cómo puede hacerse esto. Los primeros pasos para llegar a una vida más elevada. Si comprendemos que el camino de la virtud es el camino del conocimiento y que se debe adquirir la perfección desde los peldaños más bajos antes de que podamos comprenderlos. Principios de la verdad todo abarcante, por donde debe empezar el discípulo de la verdad. Cómo debe aprender las lecciones de la virtud a alguien que aspira a corregir su mente y purificar su corazón. ¿Ese corazón que es la fuente y el almacén de todos los aspectos de la vida? ¿Cómo puede adquirir la fuerza del conocimiento, dejando atrás la ignorancia y los males de la vida? ¿Cuáles son las primeras lecciones y los primeros pasos que se deben dar? ¿Cómo se aprenden? ¿Cómo se practican? ¿Cómo se dominan y se entienden? Las primeras lecciones consisten en superar esas actitudes mentales erróneas que se pueden erradicar más fácilmente, y que son las barreras comunes para el progreso espiritual, así como en practicar las virtudes domésticas y sociales más simples. Para ti, lector, será más fácil si agrupo y clasifico los primeros 10 pasos en las 3 lecciones que muestro a continuación. Vicios del cuerpo que deben superarse y erradicarse. Primera lección, disciplina del cuerpo. Paso 1, la ociosidad, la pereza o la indolencia. Paso 2, la autoindulgencia o la glotonería. Segunda lección, la disciplina en la conversación. Paso 3, la calumnia. Paso 4, el chisme y la conversación ociosa. Paso 5, el lenguaje abusivo y cruel. Paso 6, la charla frívola o irreverente. Paso 7, el diálogo crítico, capcioso o acusador. Tercera lección, la disciplina de las tendencias. Paso 8, el desempeño desinteresado de las tareas. Paso 9, la rectitud inquebrantable o la integridad moral. Paso 10, el perdón ilimitado. Los 2 vicios del cuerpo y los 5 vicios de la lengua se llaman así porque se manifiestan en el cuerpo y en la lengua. También será de gran ayuda para el lector clasificarlos así, tan definidamente. Pero se debe entender claramente que estos vicios surgen primero en la mente y que son condiciones erróneas del corazón que se desarrollan en el cuerpo y en la lengua. La existencia de estas condiciones tan caóticas es una indicación de que la mente ignora por completo el significado real y el propósito de la vida, por lo cual su erradicación sería el principio de una vida iluminada, virtuosa e inquebrantable. Pero, ¿cómo deben erradicarse y superarse estos vicios? Antes que nada, se deben identificar y después controlar para que no se manifiesten en el exterior, de tal manera que se llegue a desarraigar esta actitud errónea. Esto estimulará a la mente a la vigilancia y a la reflexión hasta que, a través de la práctica repetida, llegue a percibir y a entender las oscuras y erróneas condiciones mentales de las que se derivan estas actitudes. Entonces la mente las abandonará por completo. El primer paso que se debe dar en la disciplina de la mente es el de superar la indolencia o la pereza. Este es el paso más sencillo y, hasta que se lleve totalmente a cabo, no se podrán dar los siguientes. El aferramiento a la indolencia crea una barrera total en el camino de la verdad. La indolencia consiste en darle al cuerpo más facilidades y más sueño del que requiere, aplazando, esquivando y descuidando los asuntos que deben recibir atención inmediata. Debemos superar este comportamiento de pereza. Para dejarla atrás hemos de empezar por despertar a nuestro cuerpo a una hora temprana y darle solo la cantidad de sueño que requiere para su recuperación completa, y realizar rápida y vigorosamente cada tarea, cada labor, cuando se presente, sin importar lo pequeña que sea. En ninguna circunstancia se debe beber o comer en la cama.
Permanecer en la cama después de que se ha despertado, dando paso a la comodidad y al ensueño, es un hábito fatal para forjar un carácter y purificar la mente. En esos momentos, también se deben evitar los pensamientos. Es imposible que exista un pensamiento poderoso, puro y verdadero bajo tales circunstancias. Un hombre tiene que ir a la cama a dormir, y no a pensar. Debe levantarse a pensar y a trabajar, y no a dormir. El próximo paso es el de superar la autoindulgencia o la glotonería. El glotón es el que come solo por satisfacción animal, sin considerar el verdadero fin y el objetivo de alimentarse. Come más de lo que su cuerpo requiere, y siente una gran ansiedad por los alimentos dulces y las raciones abundantes. Este deseo de rebeldía solo se puede superar reduciendo la cantidad de comida y el número de alimentos por día, siguiendo una dieta básica y simple. Deben fijarse horas regulares para las comidas y, con una actitud firme, se debe evitar comer en otros momentos. Las cenas se deberán suprimir, debido a que son totalmente innecesarias y provocan la aparición de sueño pesado y pereza mental. La búsqueda de este método de disciplina nos enseñará muy rápido a controlar nuestras ansias de comer que una vez fueron ingobernables y, mientras el pecado sensual de la autoindulgencia se extrae de la mente, la adecuada selección de alimentos será instintiva y se adaptará infaliblemente a la purificada condición mental. Se debe tener bien presente que lo que se necesita es un cambio en el corazón, y que cualquier cambio en la dieta que no persiga este fin, será inútil. Cuando se come por placer, se es glotón. Debemos purificar el corazón de antojos y ansiedades gustativas. Cuando el cuerpo se controla bien y se dirige con firmeza, cuando lo que debe hacerse se hace con ánimo, cuando nunca se pospone ninguna tarea o labor, cuando levantarse temprano se ha convertido en un deleite, cuando se establecen con un carácter firme la frugalidad, la simplicidad, la templanza y la abstinencia. Cuando uno está satisfecho con los alimentos que come, sin importar lo escasos y sencillos que sean, y ha desaparecido ese deseo incontrolable de los placeres gustativos. En ese momento los dos primeros pasos en la vida más elevada se habrán cumplido. Y, en ese mismo instante, es cuando ya se ha aprendido la primera gran lección de la verdad. Por consiguiente, los cimientos de una vida virtuosa, ecuánime y de autocontrol se crean en el corazón. La siguiente lección es la lección del lenguaje virtuoso, en la que existen 5 pasos ordenados. El primero consiste en superar el hábito de la conversación basada en la calumnia. La calumnia radica en inventar o repetir informes crueles e injustos sobre los demás, en exponer y magnificar las faltas de otras personas o de los amigos ausentes y en hacer insinuaciones indignas. Los sentimientos mal canalizados como la falta de consideración, la crueldad, la falta de sinceridad y la falsedad intervienen en cada acto calumniador. Aquella persona que tenga el deseo de llegar a tener una vida correcta debe empezar por detener la cruel palabra de la calumnia antes de que salga de sus labios. Entonces, descubrirá y eliminará el pensamiento falso que dio lugar a esta calumnia. Tendrá cuidado de no denigrar o difamar a alguien. Se abstendrá de desacreditar, maldecir y condenar al amigo ausente al que acaba de extender su mano, al que hace poco besó o le regaló una sonrisa. No dirá de otra persona lo que no se atreva a decirle cara a cara. De esta manera, cuando llegue a pensar sagradamente en el carácter y en la reputación de los demás, destruirá esas actitudes erróneas de la mente que le abren la puerta a la calumnia. El siguiente paso es superar el chisme y la conversación ociosa. Esta última consiste en hablar sobre los asuntos privados de los demás, en charlar únicamente para pasar el tiempo y en involucrarse en conversaciones irrelevantes y sin propósito alguno. Este proceder incontrolable en la forma de hablar es el resultado de una mente mal dirigida. El hombre de virtud se amarrará la lengua, y así aprenderá a controlar de una manera correcta su mente. No permitirá que su lengua se suelte para emitir palabras ociosas y alocadas.
Hará que su conversación sea alentadora y clara, con el conocimiento de que debe hablar con un propósito o permanecer callado. El lenguaje abusivo y cruel es el siguiente vicio que debe superarse. El hombre que abusa de los demás y los acusa, ha perdido por completo el camino correcto. Lanzar palabras y calificativos crueles a los demás es hundirse profundamente en la tontería. Cuando un hombre tiende a abusar, a maldecir y a condenar a sus semejantes, debe frenar su lengua y mirar en su interior. El virtuoso se abstiene de cualquier lenguaje que pueda ser abusivo y de discordia. Emplea solo palabras que son útiles, necesarias, honestas y verídicas. El sexto paso consiste en superar la plática frívola o irreverente. La charla frívola y ligera, la repetición de bromas pesadas, las historias vulgares que no tienen otro propósito más que el de provocar risas superficiales, la familiaridad ofensiva y el empleo de palabras despectivas e irrespetuosas cuando se habla con o de otras personas, y particularmente de los mayores y de aquellos que tienen un rango superior como maestros, tutores o superiores. Todo esto será eliminado por la persona amante de la virtud y de la verdad. A menudo, colocamos en el altar de la irreverencia a los amigos y a los compañeros ausentes y los llevamos al sacrificio por la efímera emoción de una risa momentánea, y toda la integridad de nuestra vida se sacrifica en aras de lo ridículo. Cuando se abandona la consideración hacia los demás y se deja de respetar lo que debe ser respetado, se abandona la virtud. Cuando la modestia, la dignidad y lo que es importante se eliminan de la conversación y del comportamiento, se pierde la verdad. Sí, incluso su puerta de entrada se esconde y se olvida. La irreverencia es degradante incluso en los jóvenes, pero cuando acompaña a las cabelleras grises y aparece en la conducta del predicador, es sin duda un espectáculo patético. Y cuando esto se imita y persiste después, se trata de ciegos conduciendo a ciegos. De manera que todos aquellos que se expresan con irreverencia, incluyendo a las personas mayores y a los predicadores, son individuos que se han desviado del camino correcto. El virtuoso siempre tendrá un diálogo serio y reverente. Pensará y hablará del ausente como piensa y habla de los muertos, con cariño y de una forma venerable. Eliminará la falta de consideración y tendrá cuidado de no sacrificar su dignidad para satisfacer un impulso pasajero que lo lleve a la frivolidad y a la superficialidad. Conducirá su conversación con un ingenio honesto y transparente, su voz se escuchará armoniosa y tenue. Su alma se llenará de gracia y de dulzura cuando logre comportarse como un hombre de la verdad. El último paso en la segunda lección es superar el diálogo crítico, capcioso o acusador. Este vicio de la lengua consiste en magnificar e insistir en los errores pequeños o aparentes, en lanzar ironías y sarcasmos, en defender vanos argumentos basados en suposiciones, creencias y opiniones que carecen de fundamento. La vida es corta y real, y el pecado, el dolor y el sufrimiento no se remedian con la crítica y la disputa. El hombre que está siempre pendiente de escuchar las palabras de los demás para contradecir y crear un desacuerdo, tiene todavía que recorrer el elevado camino de la compasión para llegar a una vida auténtica basada en la autorrendición. Aquella persona que siempre está pendiente de sus propias palabras para ablandarlas y purificarlas, encontrará el camino más elevado y una vida más íntegra. Conservará sus energías, mantendrá su tranquilidad mental y atesorará en su interior el espíritu de la verdad. Cuando la lengua se controla bien y se domina con sabiduría, cuando los impulsos egoístas y los pensamientos indignos ya no apresuran a la lengua exigiendo su réplica, cuando la conversación se ha vuelto inocua, pura, afable, cordial y con un propósito determinado, cuando no se pronuncian palabras si no es con sinceridad y honestidad, entonces se han llevado a cabo con éxito los 5 pasos para un lenguaje virtuoso. La segunda gran lección de la verdad se ha aprendido y se ha dominado. Algunos se preguntarán, pero, ¿por qué toda esta disciplina del cuerpo y el freno a la lengua?
Se puede alcanzar y entender una vida más elevada sin la necesidad de llevar a cabo una labor tan extenuante, un esfuerzo y una vigilancia tan incesantes. No, no se puede. Tanto en el aspecto espiritual como en el aspecto material, nada se hace sin esfuerzo y lo más elevado no podrá conocerse hasta que se lleguen a superar los niveles más bajos. ¿Puede un hombre construir una mesa antes de que haya aprendido cómo manejar una herramienta y clavar un clavo? ¿Puede un hombre moldear su mente de acuerdo con la verdad antes de haber superado la esclavitud de su cuerpo? Así como las intrincadas sutilezas del lenguaje no pueden entenderse y manejarse antes de dominar el alfabeto y las palabras más simples, así tampoco las profundas sutilezas de la mente pueden comprenderse y purificarse antes de que se adquiera a la perfección el ABC de la conducta correcta. ¿Acaso un joven al iniciarse en su trabajo no se entrega con alegría y paciencia a un aprendizaje de 7 años para poder dominar un oficio? ¿Y acaso este joven, día a día, cuidadosa y fielmente no lleva a cabo cada detalle de las instrucciones de su maestro y espera que llegue el momento en el que también él pueda tener la habilidad de un maestro al perfeccionar su trabajo a través de la obediencia y de la práctica? ¿Dónde está el hombre que pretende con sinceridad alcanzar la excelencia en la música, en la pintura, en la literatura o en cualquier otro oficio, negocio o profesión que no esté dispuesto a dar la vida entera para poder llegar a adquirir esa perfección en particular? ¿Podemos entonces darle importancia al esfuerzo cuando se trata de la excelencia más elevada de todas, la excelencia de la verdad? Aquella persona que dice, el camino que me has trazado es demasiado difícil, debo obtener la verdad sin trabajo, la salvación sin esfuerzo, no encontrará su camino fuera de las confusiones y de los sufrimientos que provoca el ego. No encontrará la calma, ni la mente bien fortalecida ni una vida ordenada con sabiduría. Ama las cosas fáciles y el placer, no ama la verdad. La persona que en lo más profundo de su corazón adora la verdad y aspira a conocerla, no considerará ningún trabajo demasiado difícil, sino que lo adoptará con alegría y lo llevará a cabo con paciencia. Podrá llegar al conocimiento de la verdad con perseverancia en su práctica. Se percibirá más claramente la necesidad de adquirir esta disciplina preliminar para el cuerpo y la lengua cuando se comprenda por completo que todas estas condiciones erróneas del exterior son meramente las expresiones de las condiciones erróneas del corazón. Un cuerpo indolente significa que la mente es indolente, una lengua mal dirigida revela una mente mal dirigida, y el proceso de remediar la condición que se manifiesta, en realidad es un método para rectificar el estado interior. Es más, la superación de estas actitudes solo es una pequeña parte de lo que, sin lugar a dudas, está involucrado en el proceso. Evitar el mal conlleva la práctica del bien y está inseparablemente conectado con ella. Cuando un hombre está tratando de superar la pereza y la autoindulgencia, en realidad está cultivando y desarrollando las virtudes de la abstinencia, de la templanza, de la puntualidad y de la abnegación. Está adquiriendo la fuerza, la energía y la resolución que son indispensables para el logro exitoso en tareas más importantes. Cuando está superando los vicios del lenguaje, al mismo tiempo está desarrollando las virtudes de la honestidad, de la sinceridad, de la reverencia, de la bondad y del autodominio. Este hombre está ganando esa firmeza mental y esa fijeza de propósito sin las cuales no pueden regularse las más remotas sutilezas de la mente, y no pueden alcanzarse los niveles más elevados de conducta e iluminación. Cuando un hombre tiene que hacer las cosas bien, su conocimiento se profundiza y su visión se intensifica. Así como el corazón de un niño se alegra cuando ya ha dominado una tarea escolar, de la misma manera el hombre de virtud, con cada victoria conquistada, experimenta una dicha que nunca podrá conocer aquella persona que va tras el placer y las emociones. Y ahora llegamos a la tercera lección de la vida más elevada, que consiste en practicar y dominar 3 grandes virtudes fundamentales en nuestra vida cotidiana.
1. El desempeño desinteresado de las tareas. 2. La rectitud inquebrantable, integridad moral. 3. El perdón ilimitado. Si ya se ha preparado la mente para que desaparezcan las condiciones tan superficiales y caóticas que se mencionaron en las primeras 2 lecciones, si se está preparado para la búsqueda de la virtud y de la verdad, ahora el hombre ya está listo también para emprender tareas cada vez más grandes y difíciles, y para controlar y purificar los más profundos motivos de su corazón. Si no tenemos un correcto desempeño en nuestros deberes, no podremos conocer las virtudes más elevadas y tampoco podremos llegar a la verdad. Por lo general, el trabajo que se hace por obligación es considerado como una tarea tediosa, un quehacer obligatorio en el que se debe trabajar arduamente o que, de alguna manera, se tiene que evitar. Esta costumbre de dar este calificativo a las tareas proviene de un comportamiento egoísta de la mente y de un entendimiento erróneo de la vida. Cualquier tipo de trabajo debe considerarse como sagrado, y su desempeño fiel y desinteresado es una de las reglas principales de la conducta humana. Todas las consideraciones personales y egoístas deben apartarse y erradicarse en el momento de realizar nuestras labores y, cuando esto suceda, dejarán de ser tediosas y se convertirán en algo placentero. Los deberes solo son aburridos para aquellas personas que buscan un goce egoísta o su propio beneficio. Si a ese hombre que está molesto por lo tedioso de su trabajo se le permite mirar en su interior, encontrará que su cansancio no proviene de la tarea misma, sino de su deseo egoísta de escapar de ella. Aquel que descuida sus labores, ya sean grandes o pequeñas, ya sean de naturaleza pública o privada, está descuidando la virtud. El que en su corazón se rebela contra estas tareas, se rebela contra la virtud. Cuando el trabajo se hace con amor y cuando cada tarea en particular se realiza con precisión, con fe y objetividad, mucho es lo que se elimina del corazón, mucho es lo que se elimina del egoísmo sutil y, como resultado, se da un gran paso hacia las alturas de la verdad. El hombre que es virtuoso concentra su mente en la realización perfecta de su propia tarea y no interfiere con el trabajo de los demás. El 9º paso es la práctica de la rectitud inquebrantable o integridad moral. Esta virtud debe mantenerse en la mente con firmeza y ha de estar implicada en todos los detalles de la vida de un hombre. Toda deshonestidad, intriga, engaño y falsedad tienen que erradicarse para siempre, y el corazón deberá purgarse de todo vestigio de mentira y engaño. La menor desviación en el camino de la rectitud o de la honestidad implica desviarse de la virtud. Debe dejar de existir la extravagancia y la exageración en las conversaciones, solo debe pronunciarse la simple verdad. Participar en el engaño, sin importar lo insignificante que éste pueda parecer, solo con el fin de satisfacer nuestra vanidad o con la esperanza de obtener alguna ventaja personal, es una especie de artimaña que se debe eliminar con esfuerzo. Al hombre de virtud se le exige no solo que practique la honestidad más rígida en pensamiento, palabra y acción, sino también que sea exacto en sus declaraciones, sin omitir ni agregar nada a la auténtica verdad. Si moldeas tu mente con los principios de rectitud o de integridad moral, poco a poco llegarás a tratar todo lo que te rodea con un espíritu justo e imparcial, considerando la equidad antes que a ti mismo, y te alejarás de todo prejuicio personal, de toda pasión y de toda parcialidad. Cuando se practican y se comprenden por completo estas virtudes de la rectitud, hasta tal punto que toda la tentación a la falsedad y la falta de sinceridad hayan desaparecido, en ese momento, el corazón se purifica y se hace más noble. Entonces es cuando se fortalece el carácter y se acumulan los conocimientos, y es cuando la vida adquiere un nuevo significado y un nuevo poder. Así es como se logra el éxito del 9º paso. El 10º paso es la práctica del perdón ilimitado. Consiste en superar la sensación del daño que surge de la vanidad, del egoísmo y del orgullo.
en llevar a la práctica la caridad desinteresada y tener un buen corazón hacia los demás. Los sentimientos de represalias, de venganza y de odio carecen totalmente de nobleza, son tan mezquinos, tan insignificantes e irracionales que no merece la pena tomarlos en cuenta ni albergarlos. Nadie que fomente estas actitudes en su corazón, podrá superar la insensatez y el sufrimiento, ni será capaz de conducir su vida correctamente. Solo podrán abrirse los ojos de un hombre ante el verdadero camino de la vida si estos sentimientos se erradican y se dejan de fomentar. Solo aquel que haya desarrollado un espíritu caritativo y que tenga la capacidad de perdonar, puede acercarse y percibir la fuerza y la belleza de una vida bien ordenada. En el hombre que tenga un corazón virtuoso no puede surgir ningún sentimiento de injuria personal, porque ya ha dejado atrás todo resentimiento y no tiene enemigos. Si otros hombres lo consideran su enemigo, los tratará con amabilidad, entenderá su ignorancia y los perdonará. Cuando se llega a este estado del corazón, se ha llevado a cabo el 10º paso en la disciplina de las inclinaciones egoístas. Entonces, la tercera gran lección de la virtud y del conocimiento se ha aprendido y se ha dominado. Después de haber expuesto los 10 primeros pasos y las 3 primeras lecciones de los conocimientos y las acciones correctas, dejo que mis lectores se preparen para llegar a aprenderlas y a dominarlas en su vida cotidiana. Por supuesto, antes de alcanzar el estado más elevado de dicha y de conocimiento, tenemos que adquirir y comprender una disciplina más elevada del cuerpo, una disciplina más difícil de alcanzar con respecto a la lengua y las grandes virtudes que lo abarcan todo. Pero no es mi propósito tratar este tema ahora. He expuesto solo las primeras y las más sencillas lecciones hacia un camino más elevado y, cuando llegue el momento en que éstas hayan sido dominadas en su totalidad, tú, lector, te sentirás tan purificado, tan fortalecido y tan iluminado que en el futuro ya no tendrás que permanecer en la oscuridad. Cuando mis lectores hayan terminado estas 3 lecciones, estarán listos para percibir, en todos los aspectos, los estrechos y escarpados senderos que los conducirán a los niveles más elevados de la verdad. Por lo tanto, tú decidirás si deseas seguir adelante. Cualquier persona puede recorrer el camino recto que ya he señalado y, como resultado, obtendrá grandes beneficios para sí mismo y para los demás. Incluso aquellos que no aspiren a llegar a la verdad, si siguen este camino a la perfección, desarrollarán una mayor fuerza intelectual y moral, un mejor juicio y una paz mental más profunda. No se verá afectada la prosperidad material debido a este cambio en el corazón, por el contrario, se hará más verdadera, más pura y más duradera. Porque si existe alguien que es capaz de triunfar y de desarrollar más aptitudes para obtener logros, es aquel que ha abandonado las pequeñas debilidades y los vicios cotidianos de su especie y es lo suficientemente fuerte para gobernar su cuerpo y su mente. Es aquel que sigue con firme resolución el camino de la integridad inquebrantable y de la excelencia de la virtud.